Bueno, vamos a seguir hablando de las repercusiones que hay en el país como consecuencia de este acuerdo, que está discutiéndose y que se verá cómo se va adelante, pero también con la, digamos así, con toda la influencia que puede llegar a tener en lo económico particularmente la guerra que se está desarrollando en este momento en Ucrania. Gonzalo Augusto, ¿cómo te va? Hola, Es el el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, mira, con Marcelo Capello estábamos a punto de tratar el tema, pero él me dijo, mira, vamos a dejarlo para la próxima entrevista prácticamente, que es esta subexponencial que hay en los precios de los commodities, si puede esto llegar a compensar lo que vamos a tener que pagar más por el gas que vamos a importar. Pues yo creo que todavía es temprano para verlo, o sea, porque ¿qué pasa? Están aumentando muchísimo los precios de los granos, son noticias que estamos viendo todos los días, el trigo en los mayores valores desde 2011, la soja también en uno de los valores más elevados de los últimos años. Sin embargo, nosotros todavía no podemos materializarlo porque todavía nos falta para cosecharlo. Nosotros recién a Si fines no podemos de abril, contar los corderos antes que nazcan. tal cual, porque nosotros ahora, cuando todo el mundo pregunta, bueno, están subiendo los precios, pero de soja de maíz prácticamente queda muy poco de la cosecha del año pasado. De trigo ya está comprometido gran parte de lo que es la exportación, que se cosechó hace 2 meses. Y además hubo muchas ventas a futuro. También ya está, por eso está prácticamente comprometido, queda poco trigo, poco cereal para comprometer con estos precios, entonces hasta que no tengamos la nueva cosecha, que encima también hay un dato relevante que estuvo afectada por la sequía, Seguro. No son los volúmenes que tuvimos el año pasado, entonces hay que esperar hacia fines de abril, principio de mayo, que empiece a entrar el maíz, luego la soja, y que se extienda hasta julio, y ver si en ese momento cómo está el tema de los precios y también cómo el nuevo orden político a nivel mundial que vamos a tener, porque por el momento todo se está trasladando a través de precios, pero hay cuestiones logísticas y luego de juegos de poder que todavía no sabemos cuál va a ser el que más peso tenga en un corto plazo y que obviamente eso va a tener un impacto en los precios de los granos y en el rol que puede llegar a ocupar Argentina como proveedor de alimentos al mundo. Claro, y vos mencionaste una palabra clave aquí, que es el tema logística, porque la logística puede llegar a cambiar de manera radical, porque no sabemos con este loco de Putin las cosas que está llevando adelante, es decir, todos los días uno se ve que es un mono con una navaja. Lo que pasa es que una de esas navajas además es nuclear, una de esas navajas. De manera tal que la logística puede verse afectada de una manera realmente muy seria, se puede ver afectado todo el tránsito mundial, no solo aéreo, sino también marítimo, que es importantísimo para la comercialización, particularmente de los commodities. Esos son los grandes interrogantes que se plantean y que, por supuesto, es decir, yo como periodista, pero la gente en realidad también quiere saber cuál es el panorama que se presenta o que eventualmente se podría llegar a presentar. Claro, porque ese es un tema muy importante. Ahora Ucrania y Rusia están saliendo del invierno, ya están por cosechar el trigo que se sembró en invierno. ¿Y qué pasa? Ahora el tema es que no lo pueden exportar, o sea, porque todo el tema logístico, ya en Europa, hoy veía en medios de España que están preguntándose de dónde van a comprar el trigo, si van a tener que recurrir a otro mercado, como por ejemplo se estaban hablando de Argentina, pero todavía no tenemos mucho trigo disponible porque ya lo tenemos comprometido. Y ellos también están a punto de sembrar el trigo de primavera, que es el trigo que se siembra justamente en la primavera y tiene todo el ciclo durante el verano y se cosecha en el otoño. Y hay dudas de si lo van a poder hacer o no. Entonces, todas estas cuestiones de abastecimiento, luego de logística de los barcos, del Mar Negro, de lo que es también el Atlántico Norte, si van a poder salir con esos barcos y poder abastecer otros mercados, generan dudas, generan temor, y es lo que estamos viendo y que se evidencia en los precios. Y tal como hablaba Marcelo respecto al aumento de los costos de energía que vamos a tener, Rusia representa el 10% de las exportaciones de petróleo a nivel global, y obviamente también esto genera también un gran temor. El petróleo superó los $110 por tonelada, es decir, vamos a tener un costo de energía más cara. Todo lo que es el mercado de fertilizante, Gustavo, también es un tema ese es lo que te estaba importantísimo. Importantísimo, porque con el aumento de los combustibles, es decir, el aumento del petróleo, grande cantidad de fertilizantes vienen desde allí, es decir, de la materia prima que se usa, ¿no? Rusia y Ucrania son grandes productores de fertilizantes, Rusia en particular es un gran exportador. Con esto también había ciertos rumores de que iban a limitar las exportaciones de fertilizantes
Y ya el año pasado veníamos con un mercado que se estaba sobrecalentando, que había aumentado mucho los precios, y ahora cuando estamos a 2 meses de empezar la siembra de trigo en Argentina, que requiere de muchos fertilizantes, primero por la sustentabilidad de los suelos, pero también por la calidad del grano, estamos ante un escenario que va a tener costos más elevados y también de posible desabastecimiento. Entonces, ante este escenario bastante complejo, podría llegar a ser el caso de que disminuyan el área sembrada los productores argentinos y que tengamos una menor cosecha en diciembre del año que viene, cuando se coseche el trigo de esta campaña. Así que va a ser un escenario bastante complicado, no solamente por el contexto internacional, sino también desde el lado interno, desde el gobierno nacional, si no hay algún tipo de medida que restrinja este mercado, que obviamente se termina trasladando en menores precios del productor. Así que ese tema también hay que seguirlo, porque ya tuvimos experiencias pasadas de aumento de derechos de exportación, cupos a la exportación, que terminan resultando en un desincentivo para la producción. Claro, es decir que, en definitiva, la pregunta que muchos se realizan, si los mayores precios de los cereales pueden llegar a compensar el mayor precio del gas, también es algo que está empírico, es decir, en potencial. Es una posibilidad de que eso... Pero hay que ver, en definitiva, cómo se producen todas las cosas. Porque no solo estamos hablando de fertilizantes, sino también todos los costos internos que puede llegar a tener como consecuencia del aumento del gas, del aumento de la energía. Estoy pensando, por ejemplo, en los secaderos de cereales. Los secaderos de cereales usan combustible, es decir, no usan otra cosa. Y en otros pueden llegar a utilizar electricidad, pero en definitiva se llama energía. Si tenemos unos costos de energía que se van por las nubes y se sigue manteniendo la relación, es decir, del porcentaje de lo invertido ganancia, se puede traducir, como decís vos, que ya ha acontecido en el país como consecuencia de medidas desacertadas del gobierno, de que el productor lo que hace, se retrae y no siembran. Sí, particularmente lo que es trigo, o emplea una menor cantidad de tecnología. Así que, y me parece que esto es muy importante porque el fenómeno que estamos viviendo actualmente es a nivel global. Las tasas de inflación están subiendo en Estados Unidos. En enero tuvieron la tasa más última de los 30 años, en Europa también, y este aumento de los costos de energía va a hacer aumentar la tasa de inflación. Para Argentina también es un grave problema. Ya tenemos la inflación, que es un tema estructural que lo venimos discutiendo hace muchísimos años. Perdón, tenemos en febrero un 4,7 con el arrastre que eso va a tener en marzo y encima con el empujoncito de las tarifas. Yo no sé a cuánto puede llegar la inflación mensual en Argentina. Por eso tenemos un escenario muy complicado y me parece importante este espacio también para resaltar, porque mucha gente en las últimas semanas está hablando del precio del pan, por este gran incremento del precio del trigo. 200 pesos el kilo. Que sí, obviamente el precio del trigo aumentó un montón, pero representa solamente el 15% del costo del pan que se pone en góndola. Atrás hay costos impositivos, mano de obra, la ganancia de la panadería. O sea que el tema acá es estructural, y que si bien todos estos costos que tenemos, aumentan las materias primas, pueden tener un impacto en los alimentos, pero que cualquier medida que tenga por objetivo reducir el precio a nivel interno no va a impactar en los precios en la góndola, porque venimos de un arrastre inflacionario que va más allá de este aumento de los precios de los commodities. Pero bueno, obviamente que Argentina no está en la mejor posición para estar enfrentando esta situación, así que bueno, esperemos que por lo menos terminamos o tengamos una campaña medianamente buena, ahora la que vamos a empezar a cosechar, que no tengamos más problemas de los que tuvimos y que por lo menos tengamos esos dólares de más y que los precios se mantengan en este escenario que el gobierno necesita esos dólares, ¿no? Gonzalo, ¿cómo está Córdoba dentro de este panorama? Me refiero a la afectación que tuvieron los cultivos como consecuencia de la sequía. Bueno, Córdoba, lo que es, comparado con lo que es Santa Fe, Buenos Aires, está un poco mejor en el sentido de que gran parte de la producción se hace de manera tardía, y estos cultivos fueron beneficiados por las lluvias que tuvimos en todas estas últimas semanas y no estarían tan afectados. Sin embargo, los cultivos tempranos sí tuvieron bastante problemas y tuvimos una merma respecto al año anterior. O sea que en el agregado no vamos a estar tan mal, pero no tan bien como el año pasado. Así que el escenario podría haber sido bastante más complicado si no registrábamos estas lluvias. Como siempre, Gonzalo, agradecemos tu participación en Córdoba al Mundo y veremos cómo se desarrolla todo, porque estamos pensando en que afortunadamente ahora ha llovido, por ejemplo, ya los suelos están bien, por lo menos que podamos sembrar más trigo en una de esas, ¿no? Esperemos que así sea, Gustavo. Un placer.